Hola amigos, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy veremos el tema de la carta de opinión. Ya lo habíamos visto previamente en clase, pero te recuerdo que una carta de opinión es un texto en el que se comparte una opinión sobre un tema importante o un hecho que sucedió. Utiliza el lenguaje formal, es un texto epistolar. Los textos epistolares son aquellos que sirven para enviar un mensaje a una persona o a un público, como en este caso las cartas. Y además las cartas de opinión se publican en periódicos, revistas, ahorita que tenemos la posibilidad del internet. ¿Cuáles son los elementos de una carta de opinión? Aquí los podemos observar. Primero, lugar y fecha. El lugar donde se escribió y la fecha en la que se escribió. Título. Lleva un título de acuerdo al tema que vamos a hablar. Y lleva tres partes fundamentales: entrada, cuerpo y conclusión. En el caso de la entrada, también se le llama inicio. Aquí presentaremos los hechos, el tema o el problema. Por ejemplo, si queremos hablar sobre la contaminación, aquí presentaremos cuál es ese problema. Si es que el río se contaminó, si es que hay un basurero enorme cerca de una calle. Posteriormente tenemos el cuerpo, que también se le denomina desarrollo. Aquí es donde vamos a opinar sobre el tema que ya dijimos anteriormente, pero dando argumentos. Es decir, si yo dije que en un río se contaminó porque la gente depositaba la basura, ahora voy a expresar mi opinión. Voy a decir que si lo considero correcto o incorrecto y por qué. Eso es mi opinión. Finalmente, la conclusión, que también se le llama cierre, aquí vamos a emitir un juicio de valor. Es decir, vas a juzgar de acuerdo a tus valores. También podemos ofrecer una recomendación o resumir el contenido de la carta. En este caso, lo más común es que damos una recomendación para solucionar este problema. ¿Qué podríamos hacer para disminuir o solucionar el problema que ya dijimos? Y finalmente, debes poner tu firma para saber quién está escribiendo esa carta. Como te das cuenta, una carta de opinión sirve para que tú expreses la opinión que tienes acerca de un tema que es importante. Y lo puedes hacer por medio de los periódicos, hay una sección especial, también en revistas, o ya es muy libre si lo decides hacer por internet. Incluso en Facebook, en WhatsApp, tú puedes publicar tu carta de opinión de un tema que sea importante, o de un hecho, incluso de una noticia, de algo que acaba de suceder. Tenemos el ejemplo que está en tu libro, esa carta de opinión, y vamos a analizar los elementos para que no haya ninguna duda. Tenemos, por ejemplo, que al iniciar se encuentra el lugar y la fecha. Fue escrita en Guatemala el 11 de abril de 2007. Posteriormente, el título, si te fijas, el título está con letra más grande, está centradito para que llame la atención y se titula Sobre el calentamiento global. Posteriormente viene la entrada. La voy a leer para que la identifiques. Recuerda que en la entrada se describe el hecho o el problema. Dice así: se habla mucho sobre las amenazas del calentamiento global, que en menos de 50 años estaremos bajo el agua, que muy pronto las tierras de la costa estarán a merced del mar, que esto y más ya es inevitable. Ahí está diciendo el hecho, está diciendo el problema. Ahora vamos con el cuerpo, en donde él va a expresar su opinión. Escuchemos. Pero casi nadie habla de soluciones, de pequeñas cosas que podemos hacer para mitigar al menos este avance. Aquí le está opinando que nadie da soluciones. Ahora vamos con la conclusión, en donde te vas a dar cuenta que nos dará una recomendación. Algunas cosas sencillas con las que podemos ayudar son, por ejemplo, apagar las computadoras al salir del trabajo o al no utilizarlas en la casa, desconectar los cargadores de los celulares al no estar en uso,
no dejar ir el agua por el lavamanos al cepillarnos los dientes, apagar luces y televisores en cuartos donde no hay gente. Son cosas sencillas que todos podemos hacer y que nos pueden ayudar a combatir la amenaza del calentamiento. No nos demos por vencidos. Tal vez todavía no estamos tan mal. En algo nos ayudará. Si te fijas, remata cerrando este tema, invitando a la gente a que se ponga en acción, a que ponga en marcha esas recomendaciones. Finalmente, podemos encontrar la firma, el nombre de la persona que escribió esta carta de opinión, llamado Edgar Castro. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo vamos ubicando las partes para que vayas familiarizándote con los elementos de la carta de opinión. Comencemos con lugar y fecha. Si te fijas, yo no recomiendo que lo pongas así. Es preferible que pongas el lugar y la fecha completa. Y están cargados hacia la derecha, si te fijas, cargado hacia la derecha. Posteriormente viene el título. Está centrado y con una letra resaltada que llame la atención. Y finalmente yo aquí encerré las tres partes muy importantes: la entrada con color rojo, el cuerpo con color verde y la conclusión con color azul. Finalmente la firma de la persona que escribió esta carta. Vamos a leerla para analizarla. Dijimos que en la entrada se presenta el problema o el hecho. Lo leeré. En esas fechas tan señaladas, se multiplica la compra de animales para regalar. Son unas fechas para reflexionar antes de comprar un animal como si fuera un juguete, que se abandona sin más cuando te has cansado de él. Muchísimos son los perros y gatos, entre otros animales, que al terminar estas fechas navideñas o antes de las vacaciones de verano, son abandonados para morir atropellados en las carreteras. Si te fijas, ahí está el problema que sucede con esos animalitos. ¿De qué es lo que pasa? De que son abandonados o son tratados como juguetes. Ahora vamos al cuerpo, de color verde. Aquí, esta persona va a dar su opinión. Fíjate lo que opina de este hecho. Antes de llevar un perro o un gato a casa, hay que tener en cuenta todos los cuidados que necesitan y si realmente queremos o podemos hacernos cargo de él como un miembro más de la familia. Un animal necesita mucha atención y un tiempo de adaptación, sobre todo si es un cachorro, que tiene que ir acostumbrándose a las nuevas reglas de la casa. Muchas veces se les dan órdenes contradictorias y no acaban de comprender lo que queremos de ellos, haciendo muy difícil la convivencia humano-animal. Saber educarlo o saber buscar ayuda profesional es imprescindible. La adopción de un animal es un paso importante y hay que pensarlo bien antes de adoptar, ya que ellos necesitan unos cuidados básicos: comida, agua, refugio, ejercicio y paseos diarios. No son simples juguetes de usar y tirar. ¿Te diste cuenta de la opinión, de lo que está opinando? Finalmente vamos con la conclusión. Aquí él nos va a ofrecer una recomendación. Un animal de compañía es para toda la vida, y si al final se decide adoptar, es siempre preferible acudir a una protectora o refugio que comprarlos. Hay miles de animales que han sido abandonados y que esperan un hogar. Ellos necesitan una oportunidad. A cambio, ellos nos darán alegría, ternura, cariño, compañía y su amistad incondicional para toda su vida. Fíjate la manera en la que cierra esta persona, haciendo conciencia para que cambies esa manera de tratar a los animales y dándote el consejo de que si quieres adoptar, es preferible que acudas a una protectora a que los compres. Finalmente está la firma de la persona que escribió esta carta, que es Pilar García Maza. Muy bien, ahora una vez que hayas leído, pues vamos a contestar la página 113 de tu libro de español, que es este cuadrito. Te voy a ayudar un poquito y tú lo vas a contestar en tu casa.
La carta 1 fue la primera que leímos. La carta 2 fue la segunda sobre los animales. Título. Ya puse el título de la carta 1 sobre el calentamiento global. El destinatario se refiere hacia quién fue escrita esa carta, para quién va dirigida, para quién va ese mensaje. En este caso, sobre el calentamiento global, va dirigido hacia toda la sociedad, hacia toda la gente. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿para qué escribiría esa carta? En este caso, la primera carta la escribió esa persona para generar conciencia y hacer algo para reducir la contaminación. ¿De qué trata la carta? Eso tú lo vas a escribir, no te lo voy a decir. ¿Qué tipo de lenguaje utilizó? Si fue formal o informal. ¿Y qué opiniones expresa? ¿Qué está opinando esta persona sobre el problema que expuso? Lo mismo haremos con la carta número 2, titulada Los animales no son juguetes. El destinatario, es decir, ella lo escribió para que lo lea toda la sociedad. ¿Cuál sería el propósito? ¿Para qué escribiría esa carta? ¿De qué trata? ¿Qué tipo de lenguaje utilizó? ¿Qué opiniones expresó? Eso tú lo anotarás, tú solito. Finalmente, la última actividad que te pido realizar es que en tu cuaderno elabores una carta de opinión sobre un tema que nos preocupa en todo el mundo, que es el coronavirus. Te dejo aquí los elementos o la base para que tú te guíes y puedas elaborar esta carta. Recuerda que primero anotarás el lugar y la fecha y lo haremos cargado a la derecha. No lo haremos al empezar el renglón. El lugar y la fecha, es decir, Teocuitatlán de Corona a 23 de marzo de 2020. El título posteriormente lo anotaremos, que nos quede centrado y que sea que resalte. Yo te recomiendo que el título lo escribas al final, ya que hayas escrito toda tu carta, porque eso te va a permitir elegir el mejor título para tu carta. Posteriormente vamos a anotar la entrada. ¿Recuerdas que en la entrada se anota el problema? Aquí anota todo lo que sepas sobre el coronavirus. Si es que no sabes, investígalo con algún familiar o en internet. Investiga sobre qué es el coronavirus, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y por qué nos tiene tan preocupados. Posteriormente, escribe el cuerpo. Es donde tú darás tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Realmente es una enfermedad para preocuparse? ¿La gente está haciendo caso a las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud? ¿La gente sí está quedándose en casa? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que fue correcto el que se suspendieran clases? Finalmente, vas a anotar una conclusión. Aquí vas a dar una recomendación hacia toda la gente para que logremos evitar que esta enfermedad se transmita hacia más personas. Vas a dar tus consejos, tus recomendaciones. Y finalmente vas a firmarla, vas a poner tu nombre completo para saber que eres tú el que escribiste esa carta. Y bueno, así de sencillo escribirás tu carta de opinión y si te animas, me la envías, te la reviso y te haré sugerencias para que corrijas esa carta. Te agradezco el que hayas visto este video y cualquier duda ya sabes que puedes contactarme. Muchas gracias.